Buenas tardes, soy Miguel Ángel Ramírez, laboro en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y antes que nada deseo agradecer al Museo Nacional de la Revolución por la invitación que me hicieron esta tarde para charlar el día de hoy sobre uno de los personajes más interesantes desde mi perspectiva de la Revolución Mexicana, concretamente del Partido Liberal Mexicano. Y me refiero a Práxedis G. Guerrero. Paradójicamente, este personaje no figura de manera destacada en la memoria colectiva nacional, donde nombres como el de Emiliano Zapata, Francisco Villa o Ricardo Flores Magón son recordados de manera especial. Creo que a las jóvenes generaciones el nombre de Práxedis no les dice mucho, y ello se debe quizás a que Guerrero se encontró intempestivamente con la muerte en diciembre de 1910, muy tempranamente, a un mes prácticamente de iniciada la Revolución Maderista, la cual le arrebató la posibilidad de destacar en el proceso revolucionario. Pero, ¿quién fue Práxedis Guerrero? ¿De dónde provino? ¿Y por qué considero yo que debe ser un personaje al cual hay que ponerle mayor atención? Bueno, la historia de Práxedis Guerrero comienza en 1882, cuando nace en los Altos de Ibarra, no muy lejos de León, Guanajuato. Curiosamente, a diferencia de otros personajes de la Revolución Popular, Praxedis creció en el seno de una familia de hacendados, en un entorno próspero, rodeado de lujos, que distinguían a los hacendados de su época. Se parecía su trayectoria de vida más a la de Francisco I. Madero que a la de cualquier otro de los revolucionarios de estirpe popular. La familia de Guerrero contaba en su hogar con tutores particulares que leccionaban a los pequeños en el arte de los buenos modales y el refinamiento. Posteriormente, Praxedis cursó la primaria en León, en Guanajuato, y ahí conoció y se hizo amigo de Francisco Manrique, que era un pequeño que compartía los mismos orígenes de clase que él. Y a partir de entonces, ambos personajes establecieron una relación de amistad que creció y se consolidó con el paso del tiempo. Al terminar la educación secundaria, el joven Praxedis decidió no continuar con sus estudios y regresa a la hacienda de los Altos de Ibarra para aprender sobre los negocios familiares. Aunque sus padres no procuraron que él continuara con su formación profesional, Praxedis adquirió un gusto por la lectura y rápidamente se convirtió en un autodidacta y voraz lector tanto de obras literarias como científicas, filosóficas, que estimulaban al joven a pensar y escribir críticamente a muy temprana edad. Y es gracias a la influencia de bajo autores clásicos del llamado siglo de las luces que él va a comenzar a formarse una propia formación ideológica. Pero como cualquier joven de la aristocracia de la época, pues Praxedis disfrutaba también de los placeres de la vida, sin mayores preocupaciones, le gustaba la fiesta, le gustaba salir, le gustaba hacer lo que las actividades de la joven aristocracia de la época. Eugenio Martínez Núñez, uno de sus biógrafos, basándose en el testimonio de los familiares de Praxedis, lo describe de la siguiente forma. Físicamente, la naturaleza también había derramado en su persona todo género de atractivos varoniles. A los 18 años de edad era alto, fuerte, de color ligeramente moreno, casi blanco, de facciones bien proporcionadas. Su mirada era firme y tranquila, con la expresión indefinible de inteligencia y de bondad que es el patrimonio de las almas comprensivas. Vestía con elegancia y le agradaba figurar entre la aristocracia. Aficionado a los deportes, llegó a distinguirse como un magnífico jinete, pues en las carreras de caballos que se efectuaban en las cercanías de la hacienda casi siempre ganaba los premios ofrecidos. Entonces, aquí podemos, gracias a esta descripción, imaginarnos al joven Praxedis siendo parte de la alta sociedad guanajuatense, disfrutando de la vida y de los placeres de la aristocracia. Pero a los 18 años, el joven Praxedis Guerrero decidió, junto con uno de sus hermanos, abandonar el hogar temporalmente para dirigirse a San Luis Potosí en busca de nuevas experiencias y de aventuras sin la rígida supervisión paterna. Este hecho cambia su vida de manera drástica, pues para ganarse la vida, Praxedis tuvo que laborar por primera vez como un obrero en una cervecería y posteriormente en una fundidora de San Luis Potosí. Aquí Guerrero conoció en carne propia lo que significaba ser un trabajador humilde,
que se tiene que ganar el sustento diario con el sudor de su frente. Era un contraste tremendo con la vida que él había llevado hasta ese momento, que estaba llena de lujos y de comodidades. Cuando los hermanos Guerrero regresan nuevamente a Guanajuato, la familia advierte en Praxis que había cambiado. Ellos dicen que notaron que era más grave y reflexivo, y les daba la impresión de que su inteligencia era más sutil. Entonces, hay aquí un cambio de personalidad, va adquiriendo una conciencia de clase, de una clase a la cual no pertenece, pero en la que se ha involucrado. Pero esta conciencia social no va a acabar de germinar aún, pues en 1901, a los 19 años, él va a decidir ingresar a la Segunda Reserva del Ejército en Guanajuato, que era una corporación militar creada por el general Bernardo Reyes. Rápidamente aquí Praxedis se distinguió por ser un buen jinete, se destacó por ser diestro en el manejo de las armas, y ello le valió que alcanzara el grado de subteniente de caballería. Aunque su carrera militar duró duró poco menos de 2 años, pues en 1903 él renuncia a su grado en la reserva y decide volver a la vida privada nuevamente. Pero existía en su carácter una molestia que lo hacía sentirse intranquilo consigo mismo. Un buen día, este espíritu curioso que él tenía, un espíritu curioso y aventurero, y también su fastidio por la vida burguesa, lo lleva a tomar la decisión de viajar hacia los Estados Unidos para conocer la civilización y las costumbres de aquella nación que presumía ser el hogar de los bravos y los libres. Y decide viajar acompañado de su mejor amigo de la infancia, Francisco Manrique. Lo que los dos jóvenes encontraron en Estados Unidos fue un terrible cuadro de explotación contra la clase trabajadora migrante, que estaba marcado además por un arraigado racismo y una discriminación por parte de los habitantes de los Estados Unidos. Y esto golpea con furia la conciencia de los dos camaradas. Manrique y Guerrero rápidamente se acostumbran a trasladarse de un punto a otro en busca de sustento económico, como lo hacían cientos de mexicanos que mes con mes cruzaban la frontera para buscar trabajo. Guerrero y Manrique consiguen trabajo de mineros en Denver, luego consiguen trabajo como leñadores y tratan de costearse un viaje hacia San Francisco, California, atraídos por la efervescencia social de la costa oeste en ese momento. En febrero de 1905, los dos camaradas arribaron al puerto, donde consiguen rápidamente empleo como estibadores que les permite subsistir. La estancia en este lugar va a ser muy importante porque fue de las más influyentes en términos de definición ideológica para los jóvenes trotamundos, pues durante el tiempo que estuvieron ahí, que fue medio año aproximadamente, orientaron su pensamiento definitivamente hacia las ideas anarquistas y asimilaron una nueva forma de mirar el mundo, en donde la solidaridad y el apoyo mutuo se convirtieron en valores fundamentales para contraponerse al autoritarismo y a las jerarquías políticas del capitalismo, cuyas relaciones sociales estaban marcadas por una profunda injusticia social y humana. También aquí pudieron convivir con migrantes provenientes de otras latitudes de Europa, por ejemplo, que les permitió conocer más allá de su entorno y su realidad inmediata, cuál era la situación y el panorama mundial y la discusión de ideas que se estaba llevando a cabo en ese punto social de vital importancia. Hacia finales de septiembre de 1905, Guerrero y Manrique se trasladan hacia Morenci, en Arizona, atraídos por la fiebre minera del cobre y del carbón, que en ese momento tenía un auge económico muy importante. Y en este lugar van a establecer una base de acción permanente. Curiosamente, por aquellos días, la frontera de México con Estados Unidos se había convertido en una plataforma de operaciones estratégicas del Partido Liberal Mexicano, que era una organización política que estaba radicada en San Luis, Missouri, y que estaba encabezada por Ricardo Flores Magón y otros miembros exiliados en los Estados Unidos, que se había fundado en 1905 y cuyas principales metas eran realizar una revolución armada contra la dictadura de Porfirio Díaz e intentar instaurar un cambio en el sistema de gobierno sustentado en un profundo ideario social que permitiera terminar con las injusticias y la pobreza en la que estaba sumido el país. A través de Manuel Sarabia, que era otro mexicano que estaba exiliado en Arizona en ese momento y que se encontraba organizando a los trabajadores de las minas,
Guerrero y Manrique conocieron los trabajos que estaba realizando el PLM en ese momento y de inmediato simpatizaron con sus ideas, pues finalmente se habían encontrado con una organización que estaba luchando por satisfacer las demandas de las personas más humildes, que era un compromiso que ellos mismos ya habían adquirido desde sus últimos años de su residencia en su natal Guanajuato. Por lo cual, ellos deciden apoyar a su causa e inmediatamente fundan la Junta Auxiliar Obreros Libres en Arizona, que era una agrupación que se encargaría de politizar a los trabajadores mexicanos radicados en Morenci y en los alrededores, en las minas de Arizona, para vincularlos a la lucha que estaba llevando a cabo el PLM en ese momento desde San Luis, Missouri. Recordemos que el PLM no solo se encargó de organizar a los trabajadores para que estos lucharan por sus derechos laborales, como ya habían dado muestra de fuerza en la huelga de Cananea y en la rebelión de Río Blanco posteriormente, en 1907. También el partido asumió la responsabilidad de impulsar una revolución armada mediante la consolidación de grupos armados que estuvieran diseminados por todo el país y por la franja fronteriza de México y Estados Unidos para impulsar una revolución. Desafortunadamente, para la causa del Partido Liberal, estos grupos fueron infiltrados y desarticulados por la policía mexicana antes de que estallara la revolución planeada para septiembre, octubre de 1906. Y a consecuencia de esto, cientos de militantes del Partido Liberal Mexicano fueron encarcelados. Incluso 3 miembros centrales de la dirección cayeron presos, lo cual debilitó gravemente los esfuerzos revolucionarios del partido. Para 1907, la estructura organizativa del Partido Liberal Mexicano había quedado prácticamente desarticulada a consecuencia de la detención de Ricardo Flores Magón, de Antonio Villarreal y de Liberato Rivera, que eran integrantes fundamentales de la estructura organizativa de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. No obstante, gracias a la notable labor de Praxedis en la preparación política de los grupos de apoyo en la frontera, en Arizona particularmente, este logra ganarse la confianza plena de los directivos que estaban encarcelados, quienes lo invitan a colaborar con ellos en el Partido Liberal, en la dirección del Partido Liberal, para apuntalar su debilitada estructura. A partir de ese momento, Guerrero comienza a trabajar como delegado especial de la Junta y como colaborador y editor del periódico Revolución. Revolución fue un órgano informativo del Partido Liberal Mexicano que sustituyó temporalmente a Regeneración, que estaba suspendido en ese momento por la intervención de la policía. La lucidez de Praxedis Guerrero, su capacidad intelectual y literaria, así como la facilidad con la que él se relacionaba con los trabajadores, hicieron que este personaje se volviera fundamental en los planes políticos y militares del Partido Liberal Mexicano. Rápidamente, Praxedis fue ascendido a delegado general del partido, que era uno de los cargos más altos, e inmediatamente fue nombrado segundo secretario en la estructura directiva del Partido Liberal Mexicano para llenar el vacío que había provocado el encarcelamiento de los camaradas de lucha. Prax, como se le comenzó a conocer entre sus camaradas de mayor confianza, se encargó a partir de 1908 de organizar una nueva insurrección en la frontera y en el interior del país. Aunque desafortunadamente, nuevamente para la causa del Partido Liberal, estos grupos armados fueron infiltrados por la policía y desarticulados una semana antes de la fecha acordada del levantamiento, que se acordó para el 24 de junio de 1908. Llegado ese día, solo 2 grupos armados se sublevaron contra el ejército federal de la dictadura, en Viesca y en Las Vacas, en Coahuila, siendo derrotados en la confrontación por falta de elementos materiales de guerra. No obstante, Praxedis Guerrero, como responsable general de las operaciones, decidió llevar a cabo un último intento desesperado en la frontera de Chihuahua, que era su plan era tomar la aduana de Palomas, una población fronteriza que estaba situada a 100 kilómetros de Ciudad Juárez, que estaba planeada como una acción ejemplar. Es decir, el asalto que Praxedis planeaba para la aduana de Palomas tendría que convertirse tenía que tener una resonancia importante que se tendría que volver un chispazo para alentar a los otros grupos armados para que se levantaran en armas en ese momento como pólvora encendida por todo el país.
Pero era una acción muy difícil porque Praxedis contaba con muy pocos hombres en ese momento, contaba con alrededor de 10 personas que lo apoyaron, se movilizaron hacia Palomas, intentaron tomar la aduana, pero fracasaron en su intento. Desafortunadamente para el grupo de Praxedis, en este confrontamiento muere su mejor amigo, Francisco Manrique, en un intento desesperado por tratar de incendiar la puerta de la aduana para tomarla, pero es asesinado de un disparo en el pecho. Este grupo se tiene que retirar, tienen que retroceder nuevamente y volver a empezar a organizar. En los próximos 2 años, Praxis nuevamente se va a empeñar en realizar una nueva labor organizativa con su base social en la frontera del país y en el interior de México, para tratar de reactivar esa revolución social que tanto anhelan, por la que tanto han estado luchando. Pero consciente de que tanto la policía mexicana como la policía estadounidense estaban tras de él, Praxedis tiene que echar mano de una serie de caracterizaciones para ocultar su identidad, como nos recuerda Ethel Duffy Turner, quien era una colaboradora del Partido Liberal y una cercana amiga del revolucionario. De acuerdo a Turner, dice, este brillante joven utilizaba su astucia y su talento como pocos pueden hacerlo. Era un verdadero transformista. Tan presto era burgués como peón, árabe como arriero, o un ranchero que iba a vender sus caballos, y algunas veces mercero que proponía sus peines, alfileres, pañuelos y agujas. Por otra parte, la preocupación más importante del gobierno mexicano en ese momento es lograr el arresto de Praxedis G. Guerrero, que se ha vuelto el enemigo público número 1 de la dictadura de Porfirio Díaz en la frontera norte. En 1909, Praxedis era uno de los integrantes del Partido Liberal Mexicano más buscados por la policía estadounidense, porque tenía 2 órdenes de búsqueda y de captura y estaba acusado de conspiración y de violación a las leyes de neutralidad. Y aunado a ello, todavía sobre su cabeza pendía una recompensa de $10,000 que había sido ofrecida por la dictadura, por lo que también estaba en la mira de detectives privados y de la policía mexicana que operaban en Estados Unidos con el beneplácito de las autoridades locales. Una anécdota muy curiosa que está documentada en el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores es que los funcionarios consulares estaban tratando de obtener una imagen de Praxedis Guerrero para su identificación, porque curiosamente no sabían bien a bien cómo era físicamente este personaje. No conocían sus características físicas y no podían identificarlo si se lo encontraban en la calle. Gracias a su labor de clandestinaje y a sus buenas caracterizaciones. No obstante, los deseos de los cónsules resultaron infructuosos, ya que según los informes recabados por sus agentes, se había quemado en Morenci el establecimiento fotográfico donde se guardaba un retrato de Guerrero, y decían ellos que también fue inútil consultar con una señorita con quien Guerrero tenía relaciones para que ésta proporcionara alguna imagen de su pareja. Y en los siguientes meses, entre 1908 y 1909, los cónsules mexicanos se lamentaron todo el tiempo por su incapacidad para conseguir dicha imagen. Decía uno de ellos, todo género de recursos he tratado por hacerme de una fotografía de Praxedis Guerrero, pero parece imposible porque este individuo no se ha retratado. Probablemente Praxedis, que era consciente del riesgo de ser identificado por el gobierno y de la importancia que implicaba mantener la clandestinidad y el anonimato para las tareas revolucionarias, nunca se permitió el lujo de regalar una fotografía a sus parejas sentimentales. Y aunque los esfuerzos de la policía secreta por obtener el retrato del personaje no habían dado resultados positivos, finalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien en ese momento estaba encargada de coordinar la persecución hacia los llamados revoltosos mexicanos, que estaban allende la frontera, obtuvo, después de mucho trabajo, después de muchas penurias, obtener una descripción física de Praxedis que fue proporcionada en enero de 1910 por un agente de la policía de Ciudad Juárez que lo conocía personalmente. Esta amplia ficha policíaca que está en el Archivo de Relaciones Exteriores nos ayuda a formarnos una idea concreta sobre cómo era físicamente el carismático revolucionario. Dice la descripción.
Estatura, poco más o menos 5 pies o 6 pulgadas, complexión delgada, color trigueño, pelo negro, un poco quebrado, frente alta, frente grande, abultada y despejada. Y esto se debía a que a los 27 años Praxedis Guerrero ya estaba luciendo indicios de una pronta pérdida de cabello. Ojos cafés, tamaño regular y pestañas un poco grandes, cejas negras, delgadas y un poco arqueadas, nariz recta, regularmente afilada, bigote negro, tamaño regular, muy aseado y retorcido de las guías, boca regular, labios delgados, ojos regulares, barba poca y acostumbra a rasurarse, cara delgada, cuerpo derecho, recto, hombros poco rectos y medianamente anchos, usa el pelo tirado hacia atrás, dentadura blanca y pareja, voz suave y muy educada, carácter serio y reposado, usa botines de varios colores y de muy buena clase, sombrero de buena clase, levantado de los lados, pantalón ancho, saco y chaleco, costumbres muy moderadas, vicios no se le conocen, inclinaciones al estudio y a la política, oficio, escritor en periódicos y afecto a la mecánica, sistema de vida muy arreglado, del trabajo a su casa y suele algunas veces pasear por la noche con mucha corrección, capacidad bastante iluminada. Sus convicciones muy moderadas y cortas usando un lenguaje castizo. Estado soltero. Originario capital del estado de Guanajuato. Mirada firme, penetrante y severa. Sus ideas, atacar al gobierno. Alias, no se le conoce. Sus ideas, atacar al gobierno. Esa era una de las mejores definiciones que la policía mexicana podía proporcionar de este personaje. Como bien sabemos, el 20 de noviembre de 1910 estalló una revolución, una insurrección convocada por Francisco I. Madero. Praxedis Guerrero sabía que ese era el momento preciso que el Partido Liberal Mexicano estaba esperando para tomar la cabeza del movimiento revolucionario, pues desde 1906 la franja fronteriza de Chihuahua había sido una base de acción política y militar fundamental en los planes del partido, por lo cual se contaba ahí con numerosos simpatizantes que apoyaban el proyecto. No obstante, los integrantes de la dirección del Partido Liberal se negaron en un primer momento a dejar que Praxedis Guerrero encabezara la lucha revolucionaria por el peligro natural al que éste se exponía. Había una sólida razón para que Ricardo Flores Magón se opusiera a que Praxedis participara físicamente en la contienda armada. Y es que Ricardo tenía muy presente las experiencias de los fracasados levantamientos de 1906 y de 1908, donde se perdieron muchos hombres importantes para la causa y no estaba dispuesto a correr nuevamente el riesgo de sacrificar al elemento más valioso con el que contaba el Partido Liberal Mexicano en el plano ideológico, político e insurreccional en ese momento. Por otro lado, a Praxedis, contrariamente a Ricardo, las experiencias de las anteriores revueltas y el contexto por el que atravesaba el país en ese momento lo habían llevado a una conclusión diferente. Y él creía que sin la presencia de un jefe del partido no se daría la cohesión suficiente de los grupos revolucionarios y estos se disgregarían o se unirían al creciente movimiento maderista. Por lo cual era necesario buscar la coordinación eficaz de los elementos revolucionarios que estaban peleando desde adentro para efectuar una campaña exitosa. Por ello, Praxedis tomó la resolución de entrar en combate en Chihuahua sin importar la oposición de la dirección del Partido Liberal, por lo cual estos finalmente acabaron por aceptar su posición y le otorgaron el nombramiento de jefe de operaciones del Ejército Libertario Mexicano en la República Mexicana. En ese momento, Praxedis Guerrero convocó a sus mejores elementos, a los veteranos combatientes de las insurrecciones pasadas, para confirmar una fuerza guerrillera con los cuales intentaría darle un nuevo cauce a la rebelión maderista que se perfilaba como una revolución política y que era ajena al descontento popular que la había provocado. La revolución que Praxedis Guerrero y sus hombres impulsarían en ese momento tendría como fin primordial el repartimiento de las grandes propiedades de los terratenientes a los campesinos pobres, por lo cual los integrantes del Partido Liberal Mexicano, para diferenciarse del movimiento maderista que tenían estandartes tricolores, tomaron como bandera y como distintivo el color rojo, y una emblemática frase del anarquismo internacional que se había originado en Rusia, que había pasado hacia España y hacia otros lugares de simpatía anarquista, que era tierra y libertad.
Estas dos palabras eran lo que mejor podía definir la revolución que el Partido Liberal Mexicano estaba tratando de impulsar en ese momento. Durante la noche del 19 de diciembre de 1910, el grupo, encabezado por Praxedis Guerrero, cruzó el río Bravo cerca de Ciudad Juárez con la intención de consolidar en Chihuahua la avanzada armada del Partido Liberal Mexicano. Al 22 de diciembre llevaron a cabo su primera acción revolucionaria, que consistió en la expropiación de un tren que toman sin resistencia. Y cabe destacar que esta fue, curiosamente, la primera acción de su tipo en la historia de la Revolución Mexicana. Los revolucionarios del Partido Liberal Mexicano inauguraron así una forma de acción que a lo largo de la Revolución Mexicana se va a volver emblemática, que es la toma de ferrocarriles para movilizar a fuerzas revolucionarias, y que fue una táctica aprovechada con particular maestría por la División del Norte comandada por el general Francisco Villa. El día 29 de diciembre, los guerrilleros del Partido Liberal Mexicano arribaron a una pequeña población llamada Janos, que está ubicada en el noroeste del estado de Chihuahua, y alrededor de las 10 de la noche comenzaron a rodear los edificios gubernamentales para capturar la población, la cual logran hacer sin mayor problema. Desafortunadamente, durante estas acciones, una bala perdida impactó en la cabeza de Praxedis Guerrero, que le quitó la vida inmediatamente. Y a consecuencia de ello, los revolucionarios del Partido Liberal Mexicano se vieron obligados a retirarse después de resistir por varias horas al ejército federal y gastar la mayor parte de sus municiones, no sin antes haber quemado los archivos públicos municipales y enterrar el cuerpo de su jefe, Praxedis Guerrero, en un lugar que solo fue conocido por los revolucionarios. Terriblemente, la revolución del Partido Liberal Mexicano se había quedado sin su mejor hombre en Chihuahua, y esto evitó que se consolidara la revolución impulsada por el Partido Liberal Mexicano. Y el hombre que amenazaba con convertir la Revolución Mexicana en una revolución libertaria de corte anticapitalista y antiautoritaria, que tenía mayores alcances que la revolución que proponía en ese momento el movimiento maderista, murió en la madrugada del 30 de diciembre de 1910. Y con su muerte, el Partido Liberal Mexicano perdió al elemento más valioso de sus filas y provocó una ausencia y un hueco en la Revolución Mexicana que ni el propio Ricardo Flores Magón ya pudo llenar. Y fueron otros hombres y otras circunstancias las que habrían de definir el camino de la Revolución Mexicana. A manera de despedida, Ricardo Flores Magón dedicó las siguientes líneas a la memoria de uno de sus más queridos camaradas. Trabajador incansable era Práxedis. Nunca oí de sus labios una queja ocasionada por la fatiga de sus pesadas labores. Siempre se le veía inclinado ante su mesa de trabajo escribiendo aquellos artículos luminosos con los que se honra la literatura revolucionaria de México. Hombre abnegado y modestísimo, nada quería para sí. Varias veces le insistimos en que se comprase un vestido. Nunca lo admitió. Todo por la causa, decía sonriendo. Una vez, viendo que adelgazaba rápidamente, le aconsejé que se alimentase mejor, pues se mantenía con un poco de legumbres. No podía soportar, me dijo, que yo me regalase con pedacillos mejores cuando millones de seres humanos no tienen en ese momento un pedazo de pan que llevarse a la boca. A pesar de su corta vida, Praxedis tenía 28 años cuando la muerte lo alcanzó. Él se destacó por empeñar todas sus energías y todas sus capacidades intelectuales en una revolución libertaria que él creía posible y necesaria. Praxedis perteneció a una extraordinaria generación de personas que sacrificaron su juventud, su fuerza y su bienestar personal en pos de la redención humana, por la idea de la construcción de un mundo donde reinara la igualdad y la justicia para todos sus habitantes, y donde no existieran ni ricos ni opresores, ni pobres ni oprimidos. Praxedis Guerrero fue declarado benemérito del estado de Chihuahua en 1935 y ascendido póstumamente a general de división.
Paradójicamente, durante su militancia revolucionaria, Guerrero nunca asumió ningún grado militar debido a la aversión que le causaba la disciplina de cuartel y cualquier tipo de autoridad. Le agradaba mucho más su nombramiento, que era menos ostentoso, de delegado general del Partido Liberal Mexicano, el cual le confería además la responsabilidad militar, política e ideológica de la revolución, y era una posición desde la cual él promovía la insurrección espontánea de las masas. Sus restos mortales descansan actualmente en una tumba olvidada del Panteón Municipal número 1 de la capital del estado de Chihuahua. Y en su lápida se encuentra grabado un epitafio que dice así: General José Praxedis Gilberto Guerrero, la justicia no se compra, no se pide de limosna, si no existe, se hace. Por decreto estatal, desde 1932, un municipio fronterizo lleva su nombre, mientras que en el Palacio Legislativo del Estado de Chihuahua, el mismo nombre se encuentra inscrito con letras doradas en el muro de honor por una iniciativa del gobierno local impulsada en el año del 2012. Un hombre que vivió y murió como anarquista, siempre consecuente con sus ideas, habría repudiado cualquiera de estos nombramientos. Muchas gracias.